Bienvenidos, ya estamos un miércoles más cumpliendo con nuestro compromiso aquí en la Radio Televisión Motrileña y con su programa La Mirada Justa. Y hoy pues cumpliendo también nuestro programa, ya que hoy es la segunda parte de ese tema que nos tuvo ese tema tan interesante que estuvimos abordando la semana pasada y que no llegamos a completar hoy. Les vamos a ofrecer la segunda parte de la propiedad privada y el destino universal de los bienes. Damos la bienvenida, antes de nada, a Alfredo Ortega, licenciado en Ciencias Políticas. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo. Y también a don Ignacio Peláez, miembro de OAC Motril. Don Ignacio, bienvenido. Un rápido, si acaso, resumen, ¿no?, de lo que ha sido la primera y la segunda parte. Sí, o etapas, ¿no? La primera y la segunda etapa. Decir brevemente, ¿no?, para que los telespectadores pues puedan seguir bien el programa, ¿no?, que el martes pasado, hace una semana, iniciamos este tema de la propiedad privada y el destino universal de los bienes, que es pues eso casi como la columna vertebral de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por eso es por lo que le dedicamos 2 semanas seguidas, ¿no?, 2 programas seguidos. Entonces vimos que en el siglo XIX, debido sobre todo a la primera industrialización por el descubrimiento de la máquina de vapor, se produce lo que luego se iba a llamar la cuestión social, ¿no? Afluye mucha gente del campo a las ciudades con las primeras fábricas, ¿no?, y se produce pues unas grandes aglomeraciones de lo que llamaban el proletariado, los proletarios, ¿no? Y entonces hay 2 grandes visiones de la cuestión social. Una es el capitalismo y otra es el socialismo. El capitalismo defiende la propiedad privada a ultranza, sin límite ninguno. Y el socialismo defiende la propiedad pública, porque piensa que el problema del proletariado arranca, su raíz la tiene en la propiedad privada de los bienes, sobre todo los bienes de producción, ¿no? Entonces, en este ambiente social e histórico nace la doctrina social, ¿no? Y la doctrina social, pues, se va desarrollando a la limón de los acontecimientos, lógicamente, ¿no? Entonces, en un principio, la doctrina social subraya, fundamentalmente, la propiedad privada. Y eso lo vimos en las 2 encíclicas, la Rerum Novarum, que es la primera encíclica de la doctrina social, en el año 1891, y luego la 40º año, los 40 años, en el año 1931, que defienden la propiedad privada de los medios de producción. Pero no defienden la propiedad privada omnímoda, ¿no?, sin límite ninguno, sino que con unos límites. Es decir, dicen que la propiedad privada que la defiende, pero tiene una función social, ¿no? Es decir, que cada uno no puede hacer lo que le dé la gana con sus bienes, puesto que los bienes, en definitiva, pues son para el beneficio de todos. Esa es la primera etapa de la doctrina social en esta materia, y nos queda la segunda y la tercera etapa, que son las que hoy pues vamos nosotros a elucidar. Eso. Ha estado bien el resumen, ¿no? Yo creo que para todos los telespectadores, pues yo creo que ha sido un buen resumen del programa anterior, y ahora pues trataremos de dilucidar las 2 etapas siguientes que nos llevan a cabo en este programa. Estuvimos comprobando sobre todo cómo la Iglesia siempre ha jugado un papel fundamental, ¿no?, incluso de mediador, ¿no?, de la situación que se vivía en esa época. Bueno, pues... Hombre, claro, y luego, por ejemplo, en nuestros días, ¿no?, en la transición española de los años 60 y 70, la Iglesia tuvo un papel muy importante también, y muchos grupos de Iglesia tuvieron un papel muy destacado, que esto posiblemente un día toquemos este tema que hoy está tan en boga, ¿no?, tan en boga, con la cuestión del laicismo y tal, ¿no? Bien, entonces vamos ya hoy con la segunda etapa de la doctrina social sobre esta materia de la propiedad privada y el destino universal de los bienes. Y entonces, en esta segunda etapa, lo que la doctrina va a subrayar fundamentalmente es el destino universal de los bienes. O sea que en la primera etapa, de finales del siglo XIX y los primeros 40 años, o la primera mitad del siglo XX, lo que la doctrina social subraya es la propiedad privada, con limitaciones y tal, ¿no?, pero la propiedad privada. Sin embargo, a partir de los años 50-60 del siglo pasado, del siglo XX, la doctrina ha habido un cambio, pues claro, la sociedad ha evolucionado enormemente, ¿no?, en todos los campos,
y por consiguiente la doctrina social también va evolucionando a la limón con la sociedad, ¿no? Y entonces lo que va a subrayar la doctrina social en este tiempo es la dimensión pública de los bienes, ¿no? La dimensión comunitaria de los bienes, aunque sin dejar la defensa de la propiedad privada, ¿no? Entonces va a decir una cosa interesante, y es que el destino universal de los bienes, que es lo que subraya fundamentalmente, es el que legitima la propiedad privada. O sea que una manera concreta y razonable y humana de cumplir ese destino universal de los bienes es que cada persona disponga de algo como propiedad privada, ¿no? Entonces este giro lo va a iniciar el gran Papa Juan XXIII, de los años 50-60, ¿no? Sobre todo con su encíclica la Mater Magistra del año 1961. Ha llovido ya desde entonces. Albertillo, tú no existías entonces, tú no existías en aquellos. Yo sí vivía ya en aquellos años, ¿no? Y este giro que inicia Juan XXIII lo va a culminar unos años después el Concilio Vaticano II, sobre todo con su importante documento Gaudium et Spes, ¿no? Entonces, viniendo ya a la Mater Magistra, para decir algo sobre lo que el Papa nos dice sobre esta cuestión, vemos, por ejemplo, en el número 104 de la Mater Magistra, que eso dice que toca un tema o sea, una novedad que hay en la doctrina social, porque se ha producido en la sociedad, ¿no? Y es que antes el dueño de los bienes de producción era al mismo tiempo el que los gestionaba. Sin embargo, ya a lo largo del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, pues hay una separación entre el dueño, el propietario de los bienes de producción y los gestores de esos bienes. Entonces, por ejemplo, en una empresa está los directivos, el director, en fin, todo el cuerpo directivo, no son los propietarios, sino son los ejecutores. Los propietarios son otros, ¿no? Entonces esto es interesante porque esto va a dar lugar, va a dar pie a unos cambios profundos tanto en lo social como en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por eso dice que hay cada vez más la separación entre la función que corresponde a los propietarios de los bienes de producción y la responsabilidad que incumbe a los directores de la empresa. No sé si Alfredo tendría que decirnos algo sobre esto, esta separación que hay entre dueños de los bienes y gestores de los bienes, que son distintos naturalmente, ¿no? Hombre, yo creo que en aquellos años se está dando el despegue de lo que es la gran empresa, ¿no? Y entonces, pues como bien señala la encíclica, hay una separación en la propiedad de la empresa, que podrían ser los accionistas de una empresa, y por otra parte está también la gestión de la empresa. Yo puedo ser accionista de algo, pero quien está gestionando la empresa son los gestores, y como tales son los que están llevando la rienda de la empresa. Anteriormente eso no pasaba, yo tenía mi propiedad y trabajaba en mi propiedad y yo dirigía mi propiedad, pero ahora sí estamos viendo que hay una separación y hay unos roles diferentes, ¿no?, dentro de la empresa. Yo también quería señalar, y me corrige usted, don Ignacio, si cree que estoy equivocado, que también uno de los avances de aquella época, y que la Iglesia así lo presenta, y en esta encíclica, en la Mater Magistra, también lo señala, es que antes la propiedad de los bienes también suponía una forma de asegurar el futuro para la propia familia y de uno mismo, ¿no? Sin embargo, hay una sustitución y ya el conocimiento y un poco los avances de la seguridad social los que aseguran ese bienestar social de la persona y de la familia, un poco en sustitución de la propiedad privada que había sido anteriormente, ¿no? No, evidente, claro, tienes razón en eso. Y vamos a tocar luego un poco más adelante, sobre todo al tratar del Concilio Vaticano II, la importancia que le da a los bienes culturales, los bienes de la cultura, que están por encima de los bienes materiales, ¿no? Además hemos visto antes también que precisamente los países más desarrollados culturalmente, pues son también los países más punteros en todo, ¿no? O sea que a lo mejor hay países que en sus bienes raíces son muy ricos,
pero que culturalmente no están desarrollados, y entonces son países son subdesarrollados, a pesar de los tesoros que tienen, ¿no? Sin embargo, países que no tienen, a lo mejor en su tierra no son ricos, ¿no? Pon por ejemplo Suiza, pon como ejemplo Holanda, pero culturalmente están muy desarrollados, entonces son países punteros, ¿no? Entonces eso indica que hoy día tiene mucha más importancia los valores culturales que los valores materiales, aunque siguen siendo necesarios, lógicamente, porque es necesaria el agua, es necesaria la tierra, todo es lógico, ¿no? Pero la cultura, el desarrollo cultural, el progreso, pues tiene mucha más importancia, ¿no? Y luego también hay otra novedad que se ha producido ya a lo largo del siglo XXI, que es, y lo recoge el Papa en la Mater Magistra, dice: es cosa también sabida que en la actualidad son cada día más los que ponen en los modernos seguros sociales y en los múltiples sistemas de la seguridad social la razón de mirar tranquilamente el futuro. Claro, esto que tú decías antes, claro, que antes se aseguraba el futuro pues, a base de tener unos bienes raíces, ¿no? Sin embargo, hoy día ya con los seguros, ¿no? Con el seguro de vida o con el seguro de los planes de pensiones y tal, pues la persona se puede asegurar el futuro sin tener unos bienes, una tierra, no tener una tierra, tener unas casas. Entonces, o sea que es otro de los cambios fundamentales que ha habido en nuestra sociedad. Y por eso esos cambios los va acogiendo la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Luego también el Papa ya nos dice en el número 106 que hoy día se prefiere más el tener, un poco de lo que hemos dicho antes, se prefiere más tener una buena profesión que unos bienes materiales, ¿no? Porque la profesión le va a dar más seguridad y más estatus social a la persona que la propiedad privada, como que los bienes raíces. ¿No te parece, Alberto? Volvemos a lo mismo. Teniendo cultura propia y formación, podemos tener riqueza, ¿no? Al fin y al cabo. Exacto, ¿no? Lo que indica la importancia que tiene la cultura. Claro. Y el desarrollo de la mente de las personas, ¿no? Y sobre todo para los que sois padres y tenéis niños, ahí es donde hay que insistir, me parece a mí, ¿no? Sí. Y más que legarle a un hijo tierra o casa o bienes, es legarle una buena cultura y una buena formación profesional, ¿no? Científica, cultural, que hoy día hace falta, ¿no? Sea el mejor patrimonio. Eso es. El Papa también, aunque subraya el destino universal de los bienes, porque en esta segunda etapa de la doctrina social eso es lo que va subrayando, pero sin embargo también sigue lógicamente defendiendo la propiedad privada. Aunque dice que defiende la propiedad privada para el mayor número posible. Si fuera posible para todas las personas, pues magnífico, porque la propiedad privada es una de las maneras más adecuadas de desarrollar y de vivir el destino universal de los bienes. Entonces, luego va a ser el Vaticano II, ya un poco más adelante de Juan XXIII. Recordemos que el Vaticano lo inicia Juan XXIII, ¿no? Pero ya lo cerró Pablo VI, sí. Juan XXIII había muerto ya, ¿no? Entonces va a ser el Vaticano II el que paladinamente habla del destino universal de los bienes, y que es el que da sentido y legitima a la propiedad privada. Dice que ese principio del destino universal de los bienes nace de que Dios ha dado la tierra a todos, y de ahí el derecho universal al uso de los bienes. Entonces todo el mundo tiene derecho al uso de los bienes. Incluso va a decir la doctrina social que una persona en determinadas circunstancias, en determinado grado de necesidad, pues tiene derecho a apropiarse de aquellos bienes que necesita para salir adelante, ¿no? O sea que eso no sería un robo ni sería una injusticia, ¿no? El que una persona en extrema necesidad, en un caso de necesidad, pues se apropie de aquello que necesita para subvenir a esa necesidad, ¿no? Esto puede originar conflictos, ¿no, Alfredo? Puede originar algunos conflictos, lógicamente. Pues yo creo que sí, que malentendido puede originar conflictos, ¿no? Es decir, que para ahí deben de estar y cumplir un papel importante, yo creo que son los estados, para suministrarle a todas aquellas personas pues esos bienes, y que no se tengan que dar lugar a situaciones como apropiarse de un bien porque no tengan medios de otra forma para llegar a ellos, ¿no? Los estados deben
por otorgar la cultura, el conocimiento a todos los individuos para que puedan progresar y a su vez también pues darle los medios para que se puedan desarrollar como personas y como económicamente, por supuesto. Exacto, precisamente en ese sentido la doctrina social y concretamente la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II del año 1964 o 65, pues va a decir eso, ¿no? Que es necesaria la intervención de las autoridades públicas, ¿no? Del Estado, con unas normas que regulen ese principio del destino universal de los bienes y el otro principio de la propiedad privada. O sea que entonces en la doctrina social le va a dar un papel importante a las autoridades públicas, ¿no? al Estado concretamente, ¿no? Sí, porque son ellos al fin y al cabo quienes tienen la potestad de legislar y crear leyes que salvaguarden esos derechos fundamentales, ¿no? De toda persona, es decir, de desarrollarse, de tener los medios a su alcance para no tener ninguna privación que le impida su desarrollo, ¿no? Y ahí es donde los estados, yo creo, los desarrollados y menos desarrollados, donde deben de potenciar sobre todo lo que es la cultura, que hemos estado hablando anteriormente, como un medio de desarrollo personal y del país, ¿no? Bueno, o sea que el Estado es el que tiene la obligación, el derecho y la obligación de ser como el nivelador de las posibles diferencias que haya en la sociedad, con objeto de que todo el mundo pueda acceder a los bienes, por lo menos a los bienes necesarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado tiene una función social, ¿no? Que debe cumplirla. Y entonces, eso es un tema también realmente tan importante, que uno de los temas de esta serie de temas de la doctrina social va a estar dedicado a eso, ¿no? A la intervención del Estado. Sin que llegue a pasarse, porque entonces, claro, sin que llegue a ser un Estado intervencionista. O totalitario, ¿no? Porque muchas veces, claro, cuando el Estado controla todo, podemos también caer en la situación que habíamos visto antes, el día pasado, con los marxismos y socialismos, ¿no? Que llega a controlarlo todo, que coarta la libertad de la persona. Entonces, exacto, el Estado tiene que estar ahí un poco en la sombra, pero siempre guardando y salvaguardando los intereses de los ciudadanos, ¿no? Claro, del país. Teniendo en cuenta que el principio básico de la doctrina social y de la doctrina social y de la doctrina en general de la Iglesia es el valor de la persona y la dignidad de la persona. Yo siempre que cuando sale este tema aprovecho la ocasión para decirlo porque es verdad, ¿no? Que el primero que defendió en la historia del pensamiento humano la dignidad de la persona como valor absoluto fue Jesucristo, el cristianismo, ¿sí? Esto es una verdad como un templo, ¿no? Y nada, nunca mejor dicho hablando de cristianismo, ¿no? Porque ni siquiera los grandes pensadores griegos que anteriores a Jesucristo, ¿no? Los grandes filósofos griegos de los cuales nosotros seguimos viviendo, ¿no? De Platón, de Aristóteles, pues ni siquiera ellos descubrieron la dignidad de la persona como valor absoluto, es decir, como un valor en sí mismo, ¿no? Porque ellos defendían la sociedad que había entonces, una sociedad de clases, ¿no? Donde había esclavos y donde había señores, donde había amos, donde había esclavos, ¿no? El primero que defiende en la historia del pensamiento humano que toda persona, sea hombre o mujer, tonto o listo, blanco o negro, alto o bajo, por el hecho de ser persona, por el hecho de ser hijo de Dios, es un valor absoluto, es decir, un valor en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso la Iglesia, en buena lógica, defiende el principio básico, siempre es la persona, que todo debe estar en función de la persona, ¿no? Por lo mismo, el Estado también, si el Estado está al servicio en función de la persona, pues no será ni un Estado intervencionista y totalitario, porque entonces anula a la persona, ni por otra parte un Estado que deje, ¿no? Excesivamente liberal, que deje que cada uno haga lo que quiera, porque también entonces se pondría en contra del débil, el débil perdería, ¿no? Es que esa es la función última del Estado, es decir, última y primera, estar al servicio de los ciudadanos, que son al fin y al cabo el sustento del Estado como tal. Evidente, sí. Entonces, siguiendo con la doctrina social,
dice que de ese principio del destino universal de los bienes se derivan varias consecuencias. Una es que los bienes deben emplearse para atender a los más necesitados. Y entonces aquí unimos con lo que defiende la teología de la liberación en la América iberoamericana, ¿no? La América hispana. A mí no me gusta decir Latinoamérica, ¿no? No me gusta decir Latinoamérica primero porque Latinoamérica eso es un término que inventaron los franceses, ¿no? Los franceses, nuestros cordiales enemigos, ¿no? Si lo hubieran descubierto ellos, a ver cómo la llamaban, ¿no? Entonces ellos, para borrar todo lo que suene a España, pues dicen Latinoamérica, y aquí como somos papanatas, ¿no? Pues imitamos lo que nos dicen. Y segundo, por una razón de tipo filológico, ¿no? O histórico, que Latinoamérica es porque España y Portugal llevaron allí la latinidad, pero también llevaron la cultura fenicia y la cultura griega y la cultura árabe. Entonces habría que decir tarteso, fenicio, ibero, Latinoamérica. Entonces mejor es decir Iberoamérica, ¿no? O si no se quiere nombrar a nada a la península ibérica o Hispanoamérica, pues decir América del Sur y América del Centro. Cualquier cosa menos Latinoamérica. Que además parece como si llevara connotación ahí, ¿no? Claro, cualquier cosa menos Latinoamérica. Bien, pues entonces decía eso, que uniendo esto de que los bienes deben emplearse para atender a los más necesitados, unimos con lo que defiende, uno de los principios que defiende la teología de la liberación en Iberoamérica, que es la opción preferencial por los pobres. La opción por los pobres, que allí hay tanto, desgraciadamente, ¿no? Entonces, por eso, los bienes tienen que estar al servicio de todas las personas y de manera especial al servicio del más necesitado, como es lógico, ¿no? Como se hace en una familia, ¿no? En la familia todo es común, pero si hay un miembro de la familia, un hijo que está enfermo, o paralítico, lo que sea, pues todo el mundo se vuelca a él, ¿no? Lógicamente. Otra consecuencia de ese principio del destino universal de los bienes es que la inversión de esos bienes ha de hacerse responsablemente, porque son de todos. Y nos va a decir más adelante que las inversiones que se hagan deben ser inversiones éticas, no especulaciones. O sea, la doctrina social en esto es muy clara, ¿no? Sí, ya decía Pablo VI, ¿no? que los bienes que se producían en un país, ¿no? Se deberían de quedar en ese país y no enviarlos fuera para evitar las especulaciones que llevasen a una persona a enriquecerse a costa del trabajo de la gente de ese país, ¿no? Claro. No quedándose los beneficios en el sitio donde realmente se generaban, ¿no? Claro. Por eso, otra de las consecuencias de ese principio es que la economía debe regirse por principios éticos. Claro, hay mucha gente que dice, hombre, una cosa es la economía y otra cosa es la ética. Pues no debería ser así. La ética debe regir todo, porque en definitiva la ética es la manera de comportarse, ¿no? Incluso ética no ya desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista humano, ¿no? Pero son dos cosas hoy en día un poco incompatibles, porque así vemos cómo está la sociedad mundial, que desgraciadamente se halla así por no unir quizás muchas veces esos dos principios. Pero cuando no hay ética hay corrupción. En la gestión de los medios económicos, cuando no se gestiona con ética, los principios éticos, hay corrupción. Claro, porque muchas veces se coloca en el liderazgo una persona que no tiene esos principios, sino tiene unos principios propios especulativos hacia su persona y no hacia el bien o el servicio a los demás, que para lo que está llamado, ¿no? Exacto. Por eso, y con eso terminan las consecuencias de la doctrina social sobre ese principio, es que dice que son necesarias unas intervenciones normativas por parte del Estado y de las autoridades que regule ese destino universal de los bienes y el derecho de propiedad, lógicamente, de los bienes. Bien, entonces tenemos en la Gaudium et Spes, en el número 69, sienta el principio de que Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres. O sea que lo que subraya el concilio es el destino universal de los bienes. Dice, jamás debe de perderse de vista este destino universal de los bienes. Eso.
Entonces, luego habla lógicamente también de que esos bienes, puesto que sigue defendiendo la propiedad privada, pueden ser o bienes de propiedad privada o defiende también la propiedad pública. En el número 70 nos dice que las inversiones deben estar orientadas al bien común y al bien de la persona. Luego, antes, también el Papa Pablo VI, en la Populorum Progressio, también viene a hablar de lo mismo. Subraya también el destino universal de los bienes, pero defiende la propiedad privada de los medios de producción, pero con sus limitaciones. Y con esto yo creo que hemos terminado la segunda etapa de la doctrina social. Nos queda la tercera. Pues vamos a ella, porque el tiempo... El tiempo apremia, ¿no? El tiempo apremia. Y me tienes que dejar unos minutillos para lo de las jornadas, ¿no? Sí, sí. Entonces, la tercera etapa, esto vamos a ser ya muy breves, ¿no? Comienza con Juan Pablo II, en los años 80 del siglo pasado, ¿no? Y entonces, este Papa defiende naturalmente, o sigue defendiendo en la línea con la doctrina social de la Iglesia anterior, pues sigue defendiendo la propiedad privada de los medios de producción, sigue defendiendo también el destino universal de los bienes, pero dice que lo importante es que todo esté al servicio de la persona. Entonces él dice, propiedad privada, muy bien, destino universal de los bienes, muy bien, pero con tal de que todo esté al servicio de la persona. Eso lo va a defender en la encíclica Laborem Exercens del año 1981 y la encíclica Centésimos Annus de 1991, ¿no? Al centenario de la primera encíclica que hay, ¿no? Además, en esta encíclica también, en la Centésimos Annus del año 1991, se hace como referencia del centenario de la Rerum Novarum, ¿no? Y sí, si me equivoco, me corrige don Ignacio, en la Rerum Novarum la importancia era la propiedad de la tierra como tal, y en esta última Juan Pablo II acertadamente ya destaca la importancia un poco de lo que bien decíamos antes del conocimiento, ¿no? Como una de las propiedades que cualquier persona debe de tener, y como uno del origen de la riqueza humana, ¿no? El conocimiento, la técnica, el saber, más que la propiedad privada, como la propiedad de la tierra como tal, ¿no? Sí. Eso lo ha defendido ya el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, pero sobre todo Juan Pablo II en la Laborem Exercens subraya eso, ¿no? La importancia que tienen los bienes culturales, ¿no? Y que dice él que una de las tareas, una de las obligaciones del Estado es crear las condiciones necesarias para que todo el mundo tenga acceso a la cultura, todo el mundo tenga acceso a los bienes culturales, porque en los bienes culturales es donde va a estar la raíz de que una persona sea libre, independiente y pueda disfrutar de la vida de manera digna, ¿eh? Entonces, la Laborem Exercens, sobre todo en el número 14, es muy interesante el número 14, ¿no? Dice que, por ejemplo, dice que la propiedad privada no es un derecho absoluto e intocable. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho de la propiedad privada como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio de derecho común de todos a usar los bienes de la tierra. Dice también que la propiedad se adquiere ante todo mediante el trabajo. Fundamentalmente el trabajo, eso ya lo veíamos también el día pasado, ¿no? Y habla también de que en determinadas condiciones, dice, tampoco conviene excluir la socialización en las condiciones oportunas de ciertos medios de producción. O sea que el Papa defiende la doctrina social de la Iglesia, defiende también a veces la socialización, ¿no? Entonces, cuando unos bienes sean necesarios para una comunidad, para una colectividad, pues defiende que es legítimo expropiar esos bienes y socializarlos para ponerlos al servicio de todos. Y finalmente, también este número 14, dice que desde esta perspectiva sigue siendo inaceptable la postura del rígido capitalismo que defiende el derecho exclusivo a la propiedad privada de los medios de producción como un dogma intocable en la vida económica. Porque como vemos, este Papa fue avanzado
y fue un hombre muy social, ¿no? Muy social. Dice eso, que como todo está al servicio de la persona, sigue siendo inaceptable la postura del rígido capitalismo, que defiende el derecho exclusivo a la propiedad como si fuera un dogma, como algo intocable. No. Entonces los bienes están al servicio de todos, la persona es el centro y es el fundamento, entonces por eso todo debe estar al servicio de la persona. Y luego en la Centésimos Annus del año ya 1991 es donde el Papa desarrolla sobre todo eso que tú apuntabas antes de los valores de la cultura, que son hoy por hoy mucho más importantes que los valores tan materiales, ¿no? Esta es la encíclica Centésimos Annus, no me voy yo a detener en ella, pero dice: existe otra forma de propiedad, concretamente en nuestro tiempo, que es la propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber. En este tipo de propiedad, mucho más que en los recursos naturales, se funda la riqueza de las naciones industrializadas. Y esto es la pura verdad. Porque ahí tenemos los grandes países del norte de Europa, ¿no? Los escandinavos y Holanda y Suiza más abajo. Son países que son, en su tierra son pobres, ¿no? Son pobres, no se pueden comparar ni mucho menos con el Brasil, por ejemplo, con Argentina, que son países inmensamente ricos. Y sin embargo, no están desarrollados. Y sin embargo, estos países, que son pobres de suyo, su suelo es pobre, pero sin embargo, como han desarrollado enormemente el saber, la técnica, el conocimiento, pues se han industrializado y están a la cabeza. Y ahí está el papel del Estado, yo siempre vuelvo a lo mío, que debe de asegurar todos los países y sus gobiernos asegurar ese avance para que todos sus ciudadanos, a pesar de la riqueza de sus materias primas, pero que tengan unas posibilidades de desarrollarse como a todos los niveles y adquirir unos conocimientos. Por eso la cultura es tan importante. Y nos han venido a decir el informe PISA de no hace un mes todavía, me parece, o un mes por ahí, nos ha venido a decir que los estudiantes españoles, y concretamente los andaluces, son hoy por hoy los peores preparados. Y eso es triste y es una pena, es una pena. Sí, porque ellos serán los futuros dirigentes de mañana, ¿no? Entonces, con el panorama que tenemos, así no irá, ¿no? Entonces eso lo han dicho hace pocos días, ¿no? Y entonces ha aparecido en los medios de comunicación, ha aparecido, ¿no? El informe PISA nos dice que estáis mal. Claro, es que ha habido tantas leyes de educación que eso... La educación yo pienso, para mí, que la educación es uno de los problemas de Estado, de los temas de Estado, ¿no? Igual que la política exterior, es de Estado. Entonces debe ser un consenso entre todos, ¿no? No debe ser, pienso yo que no debería haber una ley de educación del partido A, otra ley de educación del partido B y otra ley de educación del partido C. Y cuando cambia, se cambian las leyes y entonces ahí va. Exacto, y entonces se marean los niños y mira el resultado, lo que nos dice. Os voy a pedir una conclusión breve, ¿no? Lógicamente a todo ese repaso que hemos hecho histórico, ¿no? y al papel que ha jugado la doctrina social de la Iglesia, ¿no? en toda la historia. Si quiere empezar, Alfredo, brevemente, lógicamente, y un poco para ir concluyendo. Yo creo que esas tres etapas. A lo largo de estos dos programas hemos visto que la Iglesia ha estado siempre del lado de la sociedad, ¿no? Y ha estado en todos los momentos claves, ha estado con estas encíclicas que hemos estado detallando, un poco dando un poco el camino a seguir con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y yo creo que ahora pues también, como bien hemos comentado, en esta última etapa donde el conocimiento es el punto de inflexión y que genera un poco la desigualdad, pues ahí los estados deben y los gobiernos deben de trabajar indudablemente porque toda persona tenga la posibilidad de desarrollarse social y culturalmente, ¿no? Para que podamos a través de la educación y de la cultura pues trabajando para eliminar estas grandes desigualdades que existen en el mundo actual.
Sí, en efecto, yo resumiendo estos dos largos programas que hemos dedicado a este tema, pues yo diría lo resumiría en 2 puntos. Uno, el que acaba de decir Alfredo, ¿no? La importancia de la cultura, de los bienes de la cultura, del saber, de la formación profesional, ¿no? Por eso yo me tomo la libertad de recomendarle a los padres que nos están escuchando que lo importante que a dejarle a sus hijos es una buena cultura y una buena formación. Mucho más importante que dejarle un piso o dejarle un cortijo, ¿no? Es mucho más importante dejarle una buena profesión y una buena preparación intelectual y cultural, ¿no? Y el otro punto que yo subrayaría es que la doctrina social de la Iglesia pues incide mucho en que en la vida económica y en la gestión económica debe de regir la ética. Porque si la ética ilumina y gobierna y rige la gestión económica, pues entonces no habrá abuso, ni habrá especulaciones, ni habrá corrupción. Yo en esos 2 puntos resumiría este tema. Un tema que yo creo que ha sido sinceramente apasionante, ¿no? Hacer el recorrido histórico y además verlo con tanta perspectiva, ¿no? Como nos ha permitido, lógicamente, a la altura de siglo en la que estamos. Hablando de ética, que mencionaba don Ignacio en este último comentario, recordamos que la ética nos da las razones, ¿no? Por las que debemos de hacer el bien y de evitar el mal. La ética ha salido también a lo largo de ese recorrido histórico, y precisamente la ética, junto con otras palabras también de gran importancia como son sociedad y laicismo, van a ser las protagonistas de las próximas jornadas que se van a celebrar. Yo tengo aquí el programa, las 17ª. Hay camino andado. 17 jornadas. 17 jornadas de la Pastoral Obrera, que precisamente se llaman así, ética en una sociedad laica. Ignacio, cuéntenos, porque son dentro de poco. Sí, precisamente va a ser pues el martes de la semana que viene, el día 22, el 23 y el 24. Martes, miércoles y jueves de la semana que viene, a las 8:30 de la tarde, en el salón del Centro Cultural de Caja Granada, donde las tenemos siempre, ahí por detrás de la calle del Colegio de las Monjas. Calle José Felipe Soto. Exacto, calle José Felipe Soto, ¿no? Y entonces el tema central va a ser ética en una sociedad laica. Hoy además es un tema muy actual, ¿no? Porque se está hablando mucho en estos días concretamente del laicismo, la laicidad, la sociedad laica, o la sociedad confesional o aconfesional o laica, y en eso hay mucha confusión, ¿no? Hay mucha confusión, mucha gente que no distingue entre Estado aconfesional, Estado laico, Estado laicista. Son cosas muy distintas, aunque parezca laico y laicista suene parecido, pero son cosas muy distintas. Laicidad y laicismo son opuestos, son totalmente distintos, aunque son de la misma raíz. Y entonces vienen 3 profesores. El martes día 22 va a ser ¿qué es una sociedad laica? Y viene Antonio Navas, que ya vino a uno de estos programas hace unos meses, que es profesor de la Facultad de Teología en Granada, ¿no? El miércoles día 23 va a ser ética en una sociedad laica. Y este lo da un profesor de filosofía de la Universidad de Granada, José Antonio Pérez Tapia. Y finalmente, el jueves día 24, pues va a ser el cristiano en una sociedad laica. Y lo da el amigo Tomás Matías, que él es maestro y militante de la OAS, ¿no? Entonces yo me permito invitar a todos nuestros telespectadores a que los días 22, 23 y 24, es decir, la semana que viene, el martes, miércoles y jueves, a las 8:30 de la tarde, en el Centro Cultural de la General, tendremos las 17 jornadas de Pastoral Obrera. Pues ya lo saben, yo creo que están ustedes totalmente invitados, martes, miércoles y jueves, en los salones de Caja Granada, y por supuesto el próximo miércoles de nuevo una nueva cita, ¿no? Próximo martes. El programa nuestro es el martes. El martes, que tendremos de nuevo una nueva cita aquí, como siempre, con muchos más temas interesantes. ¿Tenemos ya el tema para el próximo día? Sí, vendrán otros y van a hablar precisamente de la jornada, ¿no? Porque es el mismo día que empieza la jornada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfredo, también por estar con nosotros, Alfredo Ortega, y ya sabes que tienes aquí tu casa también. Gracias a vosotros. Para otro día. Gracias, don Ignacio. Gracias a vosotros. Hasta la próxima, señores. Les esperamos el próximo martes aquí en La Mirada Justa.